Trabajamos en política exterior feminista. Nosotros creemos en la justicia social. Creemos en la redistribución de la riqueza. La moción que trae hoy al hemiciclo el Grupo Parlamentario Popular tiene por objeto frenar el deterioro de la política exterior España como consecuencia de las acciones emprendidas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una política que, en opinión del grupo proponente, resulta oscurantista, y lo es. Ahí tenemos el episodio todavía sin aclarar de las maletas de Delsi en Barajas o el episodio también sin aclarar de las negociaciones del ministro Álvarez por la cuestión de Gibraltar, sobre la cual faltan luces y taquígrafos. Pero es una postura que yo me atrevería a calificar con otros 4 adjetivos más. Contraria a los intereses de España, plagada de contradicciones, instalada en el fracaso y ayuna de consenso. Que la política exterior de Sánchez es contraria a los intereses de España lo acredita, demuestra un botón, el grave perjuicio que para nuestra economía supuso la caprichosa decisión de abandonar nuestra tradicional postura de apoyo a la causa saharaui a cambio de la aceptación acrítica del plan de autonomía de Rabat, un cambio nunca suficientemente explicitado, cuyas negativas consecuencias impactaron de inmediato sobre la imprescindible seguridad de nuestro suministro energético. Que la política exterior de Sánchez está plagada de contradicciones lo acredita la inconsistencia de nuestra diplomacia, suave con unos, inflexible con otros, en lo tocante a la cuestión de los derechos humanos, y de cuyos bandazos cualquier observador incauto deduciría que tal vez estos son más respetados hoy en día en Cuba o en China que en Polonia o en Hungría, o que tal vez Palestina es una democracia más consolidada que Israel. Que la política exterior de Sánchez es una inacabable colección de fracasos lo acredita nuestra sonrojante irrelevancia en la toma de las grandes decisiones sobre el futuro del orden internacional y nuestro menguante liderazgo en el seno de la Unión. Por último, la política exterior de Sánchez se halla cada vez más ayuna de consenso. El Partido Socialista lleva casi medio siglo repitiéndonos que la política exterior debe ser una política de Estado, alejada de los caprichos del Gobierno de turno, fraguada en el consenso y orientada, como exige nuestra Ley de Acción y del Servicio Exterior de Estado, a definir, promover, desarrollar y defender los valores e intereses de España en el exterior. Solo que esta reivindicación del Partido Socialista es como su reivindicación de la defensa de la Constitución o como su reivindicación de la lucha contra la corrupción. Una reivindicación fija, discontinua, que se airea solo cuando los electores le llevan en la oposición, mientras que cuando, como ahora, ocupan el Gobierno, su llamado al consenso en las grandes cuestiones de Estado se trueca por esa extraña forma de buscar acuerdos que tiene el ministro Álvarez, que cada vez solicita el apoyo de esta Cámara para decisiones que o bien ya han sido tomadas y están operativas o bien se encuentran solamente en fase de borrador. Porque, en efecto, con el Partido Socialista la política exterior ha pasado de ser una política de Estado orientada al bien superior de España a ser una política de gobierno. Pero todo es susceptible de empeorar, pues en efecto así ha sido. Porque la política exterior de España, que había dejado de ser una política de Estado para ser una política de gobierno, ha dado un doble salto mortal. Se ha convertido en una política personal enderezada al único objetivo de asegurar la supervivencia política de Sánchez y el segundo para transformarse en una política conyugal, en la que los valores e intereses de España en el exterior son puestos al servicio del buen nombre de su esposa y del buen fin de sus negocios. No de otra manera cabe calificar al grotesco quilombo tan apresuradamente organizado por el señor Álvarez a partir de las manifestaciones hechas por el presidente de la Nación Argentina, Vista Alegre. En primer lugar, porque la idea de que el cuestionamiento de la honorabilidad del presidente del Gobierno y de su esposa, cosa que por otra parte hace la mitad del arco parlamentario y buena parte de la prensa, equivalga a la perpetración de un ataque frontal a nuestra democracia y a nuestras instituciones y a España, constituye un chamullo que solo cabe acometer desde posiciones cercanas al despotismo, l'état c'est moi. En segundo lugar, porque la tesis de que el señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente, solo puede hacerse desde la más imperdonable ignorancia de la historia. En tercer lugar, porque el intento de implicar en esta piola al alto representante de la Unión Europea para elevar 2 frases pronunciadas en un mitin a la categoría de ataque al conjunto de la Unión Europea constituye una boludez, ahora sí, sin precedentes. Y en cuarto lugar, porque esta llamada a retirar nuestra embajada y esta amague de romper relaciones diplomáticas Señoría, su tiempo ha finalizado. revela hasta qué punto resulta peligrosa
para la buena marcha de nuestra política exterior la insana combinación de un presidente malevo y de un ministro trucho. Pero, señores, van a tener que escuchar muchas veces más el rugido del león. Y si no les gusta, tápense las orejas. Pero si se tapan las orejas, no se sorprendan luego cuando descubran que también a este lado del charco, poco a poco, señoría, y pese a quien pese, favor, la libertad avanza. Gracias. Carajo. Gracias. Hace 12 años, cuando llegué a este Parlamento, las cuestiones de política exterior funcionaban infinitamente mejor. ¿Y por qué esta decadencia?, se preguntarán ustedes. Pues porque hay un actor que ha cambiado. Porque el Partido Socialista, cuando se mira al espejo, ni siquiera se reconoce. Y es que si hay una política que es de Estado, que se debe consensuar y no llevar a los extremos, esa es la política exterior, señorías. Y consensuar no es decir, esto es lo que hay, si quieres lo tomas y si no lo dejas. Estamos viendo cómo las decisiones del Gobierno socialista en política exterior son incoherentes. Puede que Sánchez, como ahora va en cohete, crea que la política exterior es marciana y se hace en Júpiter o en Saturno. Y cada vez que nos equivocamos, perdemos presencia e influencia y, en consecuencia, perdemos competitividad. Y esto los españoles no nos lo podemos permitir. Y si no, que se lo digan a los empresarios que todavía no se han recuperado de las tensiones con Argelia. Solo en mi comunidad se suman pérdidas por encima de los 50 millones de euros al mes. Por otro lado, y respecto al Reino Unido y la situación post-Brexit, todavía estamos esperando algo de información y transparencia en la negociación respecto a Gibraltar. Hace falta un acuerdo, pero no cualquier acuerdo. Deben tenerse muy en cuenta los derechos de los trabajadores españoles, que la fiscalidad sea equiparable, control efectivo del mercado interior y Schengen, los aspectos medioambientales y cómo va a quedar la situación tanto de la base militar como del campo de Gibraltar. Y Marruecos, pues, es otro ejemplo de cómo el Gobierno ha perdido el equilibrio. Los más de 47 millones de españoles no podemos ser rehenes de lo que tenga Sánchez en su móvil o lo que haya hecho su entorno. No hay mayor muestra de egoísmo político que anteponer los intereses de dos personas a los de todo un país. Y el bandazo en la posición sobre el Sáhara Occidental es inaceptable, señorías. Que tras 40 años de una postura unánime y consensuada sobre este contencioso se dé un giro radical y no se expliquen los motivos, no es que no lo entienda mi grupo parlamentario o la mayoría de la sociedad española, es que hay muchos diputados en su bancada que tampoco lo comparten. También nos gustaría saber si Marruecos ya ha puesto fecha para la reapertura de la aduana comercial en Melilla y la apertura de la de Ceuta. ¿Cuál es la hoja de ruta de la que tanto hablan pero que nadie conoce? Hace 12 años, el Partido Socialista se hubiera avergonzado de que un grupo terrorista como Hamás le hubiera felicitado y, desde luego, se hubiera desmarcado. Y si miramos al oeste, no podemos olvidar lo que necesitan nuestros países hermanos, con los que nos unen no solo unos grandes vínculos económicos y sociales, sino unos lazos emocionales inquebrantables que están por encima de cualquier interés personal, señorías. Resulta curioso que si se ataca al entorno del presidente se tiene la piel muy fina y, sin embargo, cuando son líderes del Grupo de Puebla, como por ejemplo López Obrador, los que se meten, eso sí, con nuestras instituciones, el Gobierno no hace nada, se queda de brazos cruzados. Y es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez se guía por el color político y no por los principios fundamentales de democracia y de libertad. Quizá por eso no protegen a los presos políticos cubanos, por eso callan ante la vulneración de derechos humanos en Nicaragua, por eso votan en contra de proteger a los periodistas en México, por eso no se oponen a las detenciones arbitrarias en Bolivia. Como ven, la política exterior se ha convertido en una política de partido, cortoplacista, con sobreactuación por razones electorales. A mi grupo parlamentario le gustaría que volviera a ser una política de Estado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.